El billete de $100, arrugado y manchado de grasa, descansaba sobre la mesa número 7 como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar. La mano de Gloria temblaba imperceptiblemente, suspendida a unos pocos centímetros del papel. Sabía con una certeza matemática y brutal que la decisión que tomara en los próximos 60 segundos definiría el destino de su vida. O salvaba a su familia de la miseria absoluta o condenaba su alma al rincón más oscuro del infierno. Pero para entender cómo Gloria llegó a este abismo, debemos regresar al principio de esta noche interminable. Cada paso que Gloria daba sobre el mármol pulido del restaurante El Palacio Colonial se sentía como un golpe directo en sus huesos. Llevaba 9 horas de pie en su turno. Sobre ella, las gigantescas arañas de cristal de Murano proyectaban destellos dorados y sombras alargadas sobre los manteles de lino blanco, donde la élite de la ciudad devoraba platillos cuyos precios superaban con creces el costo de su alquiler mensual. Este lugar respiraba en la zona más exclusiva y blindada de la capital, un oasis de riqueza rodeado de miseria, donde los autos blindados con vidrios polarizados esperaban pacientemente junto a la acera. Era un territorio donde el poder político y el dinero sucio se entrelazaban y se negociaban entre copas de vino que costaban miles de dólares la botella. En ese mundo de opulencia, la gente como Gloria existía bajo una sola condición: ser vista para servir, pero jamás ser verdaderamente notada. Era una sombra con uniforme. Gloria retiraba las copas de champaña vacías de la mesa 4 por tercera vez en la noche, mientras su mente, agotada y fría, no paraba de calcular números que nunca jugaban a su favor. El dueño del departamento le había dado un ultimátum. El alquiler vencía en 4 días exactos. Los medicamentos para el tratamiento de su madre costaban una cifra que simplemente no tenía en los bolsillos. Además, la carta sellada de la Oficina de Servicios Sociales seguía sin abrir sobre la mesa de su cocina. Leer las preocupaciones estatales sobre las condiciones de vida de su pequeña hermana. Sofía no iba a cambiar la realidad del hacinado departamento de una sola habitación en el que sobrevivían. A sus 26 años, Gloria se sentía vieja, desgastada por un sistema que exigía hasta la última gota de su sudor y no devolvía nada más que desprecio. La mesa 7 necesita servicio de inmediato. La voz cortante de Ricardo, el gerente, interrumpió sus pensamientos de golpe. Ricardo nunca la llamaba por su nombre. Se limitaba a lanzar órdenes como si ella fuera parte del mobiliario del lugar. Y ni se te ocurra avergonzarnos. Son invitados de la más alta importancia para la casa. Gloria se tragó las palabras amargas que quemaban su garganta. Los trabajos en el Palacio Colonial no eran fáciles de conseguir, y Ricardo se encargaba de recordárselo a todo el personal a diario. Siempre había una fila de 20 personas desesperadas afuera, esperando que alguien cometiera el más mínimo error para ocupar su puesto. Se acomodó el cuello de la blusa, respiró hondo y caminó hacia la sección privada del restaurante. Fue en ese preciso instante cuando la atmósfera de todo el lugar cambió drásticamente. Las conversaciones fluidas y las risas de los comensales se apagaron como si un manto de hielo hubiera caído sobre las mesas. La mano del sommelier se congeló a mitad de servir una copa. Incluso el pianista en la esquina comenzó a tocar las teclas con una suavidad casi imperceptible, como si las notas mismas supieran que debían moverse con extremo cuidado para no perturbar el aire. Don Mateo Lanza acababa de cruzar la puerta principal. Caminaba flanqueado por 3 hombres corpulentos que se movían a su alrededor como sombras mecánicas y letales. Al ver su silueta, cada mesero en el salón apartó la mirada de inmediato o encontró de repente una tarea urgente en el extremo opuesto del lugar. El mismísimo dueño del restaurante se apresuró a recibirlo personalmente, guiándolo con reverencia hacia la mesa de la esquina más apartada, la sección más exclusiva, la sección más peligrosa, la sección de Gloria. Gloria nunca había visto a don Mateo en persona, pero sabía perfectamente quién era. Todo el país conocía su nombre, aunque solo se pronunciara en susurros temerosos. Las páginas de la alta sociedad
lo describían falsamente como un exitoso empresario filántropo y legítimo. Los noticieros nocturnos, cuando se atrevían a hablar, lo vinculaban con una realidad mucho más oscura: el control absoluto del Cártel del Norte, una organización cuyos hilos manejaban los puertos, las aduanas y las vidas de miles en la sombra. Aquellos que se atrevían a desafiar sus decisiones tenían la extraña costumbre de desaparecer por completo, tanto de los titulares de la prensa como de la faz de la tierra. Don Mateo vestía un traje hecho a medida que costaba más de lo que Gloria ganaría en 2 años enteros de trabajo. Sus ojos, oscuros, calculadores y marcados por una frialdad nacida de la violencia, recorrieron el comedor como un depredador alfa evaluando su territorio. Los tatuajes de tinta negra trepaban sutilmente por su cuello, asomándose bajo el cuello de la camisa, recordatorios artísticos de un pasado escrito con sangre y pólvora. Ricardo apareció de la nada y tomó a Gloria del brazo con tanta fuerza que sintió la presión en sus huesos. «Tú vas a atender esa mesa», le siseó al oído con la voz temblorosa. «No hagas preguntas, no intentes hacer conversación, no lo mires a los ojos por más de un segundo. Limítate a tomar la orden. Lleva la comida y ruega a Dios que salgamos vivos de esta noche». El pulso de Gloria comenzó a retumbar con fuerza en sus oídos mientras daba los primeros pasos hacia la mesa 7. La bandeja de servicio en sus manos de repente se sentía tan pesada como el plomo. Cada instinto de supervivencia que poseía le gritaba que algo andaba mal, que los hombres como don Mateo Lanza no venían a lugares como este solo por la comida, que esta noche las reglas del juego estaban a punto de cambiar para siempre. Y ella no tenía idea de que, en menos de una hora, estaría de pie frente a una decisión que revelaría su verdadero rostro cuando nadie la estuviera mirando. Si te está atrapando este dilema imposible, donde una mujer debe elegir entre la supervivencia de su familia y la salvación de su alma, ayúdame a demostrar algo. En mi entorno me dijeron que este canal no llegaría a los 1000 suscriptores, pero yo creo firmemente que las historias de fuerza oculta y decisiones extremas merecen ser contadas y escuchadas. Ayúdame a demostrar que estos relatos importan. Por favor, suscríbete a Leyendas del Cártel, dale un me gusta y sigamos dando vida a las historias que el mundo prefiere callar. Ahora, continuemos. Las manos de Gloria se movían en piloto automático. Llenaba las copas de agua con una precisión matemática, presentaba los menús con una inclinación perfecta del torso y servía el vino tinto sin derramar una sola gota, mientras su mente catalogaba minuciosamente cada detalle que sus ojos absorbían. 23 meses sirviendo mesas en el Palacio Colonial le habían enseñado a leer un salón entero con una sola mirada. Sin embargo, las habilidades que operaban bajo su pensamiento consciente iban muchísimo más allá de eso. Eran reflejos profundos, grabados a fuego en su instinto. La mesa 7 no era una simple cena de negocios de la alta sociedad. Era un consejo de guerra. Don Mateo Lanza se había sentado con la espalda completamente apoyada contra la pared de piedra, una posición táctica que le ofrecía líneas de visión despejadas hacia las 2 entradas principales del lugar. Los 3 hombres que lo acompañaban no eran socios comerciales disfrutando de la gastronomía. Eran un perímetro de seguridad vivo y letal. Uno de ellos vigilaba constantemente las puertas de la cocina. Otro monitoreaba la entrada principal con la mano derecha oculta bajo el saco. El tercero, un tipo con una cicatriz profunda que le partía la ceja izquierda, mantenía su atención fija en la barandilla del mezanín superior, donde los clientes de la última hora de la noche reían ajenos al depredador que cenaba justo debajo de ellos. Sin embargo, fueron los 4 hombres sentados en la mesa 12 los que hicieron que a Gloria se le cortara la respiración por un segundo. Habían llegado por separado, ordenaron platos ligeros y apenas se habían tocado la comida. Sus chaquetas de cuero caían de una forma extraña, ligeramente más pesadas de un solo lado, delatando el peso de las armas con silenciador. El hombre que lideraba el grupo, un tipo de cabello canoso y facciones duras, típicas de los mercenarios extranjeros que los carteles rivales contrataban para los trabajos limpios,
Tenía un pequeño tatuaje visible en la muñeca derecha. Al estirar el brazo para tomar su vaso de agua, la manga se retrajo y dejó ver el diseño. La visión de Gloria se volvió borrosa durante una fracción de segundo. Ella conocía ese tatuaje, conocía ese rostro. Cúcuta, 2021. 3 ejecuciones confirmadas en menos de 90 segundos. El recuerdo emergió sin previo aviso de las profundidades de su memoria, arrastrando consigo fragmentos de una vida que había pasado los últimos 2 años, intentando enterrar bajo capas de anonimato. El peso frío de un arma de asalto entre sus manos, el sonido seco de su propia respiración confinada en una casa de seguridad en la frontera. Una voz implacable, la de su antiguo instructor militar, taladrándole los protocolos en la cabeza hasta convertirlos en un reflejo involuntario. Tú no existes. Nunca exististe. Date la vuelta. Camina y desaparece para siempre. Y ella lo había hecho. Había caminado lejos. Se había cambiado el nombre. Se había vuelto completamente invisible para el mundo. Pero ahora, ese pasado letal estaba sentado a escasos 5 metros de ella. Los hombres de la mesa 12 no eran simples comensales. Eran un equipo de asalto, preparándose para ejecutar un golpe sangriento en medio de un restaurante de 5 estrellas. El mismo lugar donde Gloria ahora servía vino de etiqueta y pretendía que su vida anterior era solo una pesadilla que su mente había inventado. Su entrenamiento militar, latente y despierto, comenzó a susurrarle los ángulos de ataque en la mente. El equipo del mercenario se movería durante la transición entre el segundo plato y el postre, el momento exacto en que los meseros generaban un caos natural en el salón con el movimiento de platos y bandejas. El punto débil de la seguridad de don Mateo era el guardaespaldas de la ceja cortada. Su atención estaba peligrosamente dividida entre demasiadas amenazas potenciales. Los atacantes bajarían desde el mezanín, usarían a los civiles aterrorizados como escudos humanos para cubrir su retirada y desaparecerían en la oscuridad de la noche antes de que nadie pudiera comprender lo que realmente había sucedido. Si Gloria no hacía nada, don Mateo Lanza moriría en aproximadamente 8 minutos. La mano de Gloria tembló levemente mientras colocaba una canasta de pan caliente en la mesa. Tenía la opción perfecta frente a ella. Podía deslizarse silenciosamente hacia la cocina, marcar su salida en el reloj checador, cruzar la puerta trasera y caminar hacia su casa. Se había ganado su derecho a la invisibilidad. Había pagado por ella un precio altísimo, entregando todo lo que alguna vez fue. Pero, de repente, la imagen de Sofía apareció en su mente, su hermanita de 14 años, esperándola en el departamento, durmiendo tranquila porque confiaba ciegamente en que su hermana mayor siempre regresaría a casa y haría lo correcto. Gloria miró de reojo al líder del grupo de asalto, que consultaba discretamente su reloj de pulsera. La decisión estaba tomada. El pasado había vuelto. 26,000 caracteres de historia no se borraban con un uniforme de mesera. Y Gloria Viven no iba a dejar que la sangre inocente manchara el suelo que ella misma limpiaba. Por su parte, don Mateo Lanza no había sobrevivido 2 décadas en la cima del Cártel del Norte, confiando en que los lugares lujosos eran automáticamente seguros. Para un hombre en su posición, cada restaurante era una potencial zona de exterminio. Cada cena refinada podía convertirse, sin previo aviso, en su última voluntad. Sin embargo, el Palacio Colonial siempre se había considerado terreno neutral. Era un pacto de caballeros tácito y respetado entre los verdaderos capos de la región. Ciertos templos del dinero y la política debían permanecer sagrados, libres de pólvora. Pero esta noche, ese pacto sagrado se había quebrado. Don Mateo comenzó a notar las anomalías en pequeños fragmentos aislados. Su teléfono celular mostraba la señal de red completa, pero las llamadas simplemente no salían. Estaban usando un inhibidor de frecuencia de grado militar. Su segundo al mando, Javier, había salido al estacionamiento para atender una llamada importante hacía 10 minutos y aún no había regresado al salón. La salida de emergencia que se encontraba detrás de las cocinas, la misma que el propio don Mateo había mandado inspeccionar personalmente el mes pasado, ahora estaba custodiada por un ayudante de cocina
que jamás había visto en el lugar. Un joven cuyos ojos se movían con demasiada alerta y frialdad como para alguien que cobraba el salario mínimo por lavar platos. A don Mateo Lanza lo habían emboscado en su propio juego. Tomó un sorbo lento de su vino tinto, manteniendo una expresión completamente neutral y relajada, incluso cuando su mente procesaba las probabilidades de supervivencia a una velocidad vertiginosa y descartaba las salidas que ya no eran viables. El mezanín superior albergaba demasiados puntos ciegos, difíciles de cubrir. La entrada principal canalizaba el paso hacia un pasillo demasiado estrecho, convirtiéndolo en una trampa mortal de fuego cruzado. La cocina ya estaba comprometida. Aunque sus ojos aún no localizaban al tirador principal, don Mateo reconoció de inmediato la meticulosa orquestación del ataque. El sutil reposicionamiento de los civiles en las mesas periféricas, la llegada cronometrada de nuevos clientes que ordenaban, pero no comían, y la forma en que ciertas mesas habían sido movidas para crear líneas de tiro despejadas, mientras otras funcionaban como obstáculos físicos. Era la firma inconfundible de una operación quirúrgica de alta gama. Don Mateo contaba con 3 guardaespaldas armados, y aproximadamente 6 minutos antes de que la trampa de acero se cerrara por completo sobre su cabeza, las matemáticas de la situación no jugaban a su favor. Fue en ese momento de máxima tensión contenida cuando su atención se desvió hacia la mesera, la joven del cabello oscuro recogido con severidad hacia atrás, la que había estado atendiendo su mesa con una precisión casi robótica desde que llegó. Su gafete decía Gloria. El gerente se la había presentado con un nerviosismo ridículo, como si a don Mateo le importaran los nombres de los empleados. Sin embargo, la mujer se estaba moviendo de una manera completamente diferente ahora. Mientras los demás meseros seguían sus coreografías habituales y torpes, Gloria estaba reposicionando el tablero. Había limpiado mesas que no necesitaban ser limpiadas. Movió estratégicamente un carrito metálico de servicio para bloquear una línea visual directa desde el mezanín y ajustó ligeramente el ángulo de una pesada silla de madera en la mesa 9. Detalles insignificantes, actos completamente invisibles para cualquiera, a menos que supieras exactamente qué buscar en una situación de combate urbano. Don Mateo la observó fijamente mientras ella rellenaba un vaso de agua en la mesa 14. El cuerpo de la mujer estaba angulado de tal forma que mantenía contacto visual simultáneo con las escaleras del mezanín y la entrada de la cocina. No estaba sirviendo, estaba mapeando el terreno, leyendo las piezas del enemigo antes de que se movieran. Ningún civil en todo el continente se movía con esa disciplina corporal. Sus miradas se cruzaron en el aire durante una fracción de segundo. Fue un instante lo suficientemente largo como para que don Mateo Lanza viera el cálculo táctico y la frialdad absoluta que se escondían detrás de la fachada de la mesera cansada. De alguna manera misteriosa, esa mujer atrapada en un uniforme de servicio comprendía perfectamente la carnicería que estaba a punto de desatarse, y lo más perturbador de todo era que no estaba intentando huir. Don Mateo había construido un imperio criminal multimillonario, basándose en su capacidad para leer la psicología humana, en saber con precisión matemática cuándo alguien ocultaba un arma o una intención. Esta mesera estaba ocultando una vida entera. La única pregunta que quedaba por responder en los próximos minutos era si ella formaba parte de la ejecución del cártel rival, o si era, por un giro retorcido del destino, su única vía de escape con vida de el Palacio Colonial. La casa de seguridad de su pasado todavía olía a sangre, pólvora y traición. En aquel entonces, ella no era Gloria. Se llamaba Gina, una identidad protegida por el gobierno, borrada de los registros civiles y respaldada por un arma oficial de alta gama. Recordaba perfectamente estar agazapada en el conducto de ventilación metálico, con el sudor frío corriéndole por la nuca, mientras observaba cómo asesinaban a todo su equipo en el piso inferior. 6 operadores tácticos de élite, 6 disparos directos a la cabeza, ejecutados con esa precisión quirúrgica que solo poseen quienes saben de antemano el lugar exacto
y el segundo preciso, en el que sus objetivos van a ser vulnerables. Alguien los había vendido al mejor postor del narcotráfico, a través de la rejilla de metal. Vio caer primero a su compañero Mateo, luego a la Cabo Valdés, y después a los demás, uno a uno, como piezas de dominó alineadas por la mano de un dios cruel. El informante que debían extraer ya estaba muerto en una silla, degollado de oreja a oreja. En ese instante, el dedo de Gina tembló sobre el gatillo de su fusil. Sabía que si abría fuego, podría abatir a 3, tal vez a 4 de los sicarios antes de que localizaran su posición en la altura. Pero las matemáticas de la supervivencia en el submundo son despiadadas. Eran 7 hostiles profesionales contra ella sola. En el momento en que disparara, su ventaja táctica desaparecería. La voz de su comandante resonó con fuerza en su memoria. Primero la misión, segundo el equipo, al último tú. Así que se quedó congelada en ese ataúd de metal, respirando lentamente por la boca para no hacer el menor ruido, viendo cómo sus únicos amigos se convertían en estadísticas de una guerra silenciosa. Consiguió escapar a través de los canales de desagüe de la ciudad portuaria, llevando consigo únicamente la ropa que traía puesta y una serie de memorias de almacenamiento digital ocultas en las costuras de su chaqueta. Información de inteligencia militar que valía más que su propia vida, más que las 6 vidas de su equipo ejecutado. Eran datos de rutas, nombres de generales corruptos y transacciones bancarias que la convertían simultáneamente en una pieza invaluable y en un cabo suelto extremadamente peligroso para el cártel dominante. En menos de 48 horas, su nombre se convirtió en una leyenda urbana. Oficialmente figuraba como muerta en los reportes del Estado, pero en la realidad era cazada tanto por los altos mandos que la habían enviado a esa misión suicida como por las fuerzas del Cártel del Norte a las que se suponía que debía combatir. Y utilizó la información confidencial como moneda de cambio con su propia agencia para activar el protocolo fantasma. Le dieron exactamente 72 horas de ventaja y una nueva identidad legal antes de soltarle la mano por completo. Quemó su antiguo departamento, destruyó cada una de las fotografías de su infancia, se cortó el cabello y se lo tiñó de negro azabache. Retiró los ahorros de cuentas bancarias que desaparecerían antes del amanecer y no se despidió de absolutamente nadie, porque sabía que cualquier persona a la que amara sería utilizada de inmediato como un arma en su contra. La mujer que solía ser la soldado de operaciones encubiertas, la agente implacable, la creyente en la justicia del país, murió en una terminal de autobuses de la frontera a las 3:47 de la mañana. Cuando arrojó su última identificación militar por el drenaje y salió a la calle bajo el nombre de Gloria Viven, sin familia, sin historia oficial, sin más habilidades para sobrevivir que servir mesas y mantener la cabeza gacha. Se prometió a sí misma que el juego había terminado. No más violencia, no más pólvora, no más decidir quién vivía y quién moría basándose en fríos cálculos donde los seres humanos eran considerados pérdidas aceptables de una operación. Se había transformado en una mujer invisible, limpia, segura del radar criminal. Pero ahora, los mercenarios de la Mesa 12 estaban listos para abrir fuego, y las matemáticas de la supervivencia volvían a cerrarse sobre ella sin piedad. Si daba un paso atrás y se marchaba por la puerta trasera, don Mateo Lanza moriría acribillado en su mesa. Sus guardaespaldas también caerían, y muy probablemente la mitad de los civiles inocentes que cenaban en el Palacio Colonial quedarían atrapados en el fuego cruzado del cartel. Gloria se mantendría a salvo, invisible, pero cargaría el resto de sus días con el fantasma de una nueva masacre en la conciencia. Su mano se estabilizó por completo alrededor de la bandeja de servicio. La memoria muscular de un entrenamiento mucho más antiguo que su nueva identidad tomó el control absoluto de su cuerpo. Había promesas que, sencillamente, estaban hechas para romperse. El jefe del grupo de asalto de la Mesa 12, apodado El Cuervo, había asesinado a más de 40 personas en su carrera criminal. Había sobrevivido en ese negocio sangriento, tratando cada ejecución como una partida de ajedrez perfecta,
donde un solo movimiento apresurado significaba la muerte o la prisión. Recorrió el salón principal del Palacio Colonial con la mirada por última vez, catalogando cada posible amenaza con la misma frialdad con la que un contador repasa los números de un balance. El guardaespaldas de la cicatriz en la ceja, capaz, pero excesivamente confiado, con la atención dividida entre los meseros, el sommelier de la barra, un civil común y corriente, sin el menor peligro, la pareja de ancianos de la mesa 3, daños colaterales inevitables que quedarían en la línea de fuego, el pianista de la esquina, un empleado pagado indirectamente por la casa para mirar hacia otro lado cuando fuera necesario, y, finalmente, la mesera. La mirada del cuervo pasó de largo sobre Gloria, mientras ella terminaba de acomodar unas copas de vino en la barra principal. Sus movimientos eran eficientes, monótonos, completamente olvidables. Era simplemente otra empleada de la clase trabajadora, desgastándose en un turno nocturno interminable, poseedora de esa invisibilidad social que la pobreza siempre les otorgaba a las personas ante los ojos de hombres poderosos como él. Sin embargo, algo en su instinto criminal hizo que el cuervo volviera a mirarla. No era nada físico que pudiera articular con palabras precisas. No era la forma en que estaba de pie, con el peso del cuerpo perfectamente balanceado sobre ambos pies, lista para reaccionar ante un impacto. Tampoco era el ritmo controlado y profundo de su respiración, una cadencia puramente táctica. Era la quietud absoluta de su postura. Los civiles reales siempre se movían con nerviosismo en presencia de hombres armados. Jugaban con sus teléfonos. Se acomodaban la ropa constantemente. Hacían movimientos innecesarios para llenar el espacio incómodo del ambiente. Pero esta mujer permanecía estática, como alguien entrenada militarmente para esperar el momento exacto, observar el entorno y controlar cada músculo y cada pulsación de su corazón. Durante una milésima de segundo, los instintos más profundos del cuervo le gritaron una advertencia de peligro extremo en la nuca, pero la descartó casi de inmediato. Había revisado personalmente el archivo de los empleados del restaurante esa misma tarde. El gerente guardaba un registro sumamente descuidado en la caja fuerte de su oficina. Un objetivo ridículamente fácil de intervenir. Gloria Bevan, 26 años, ningún empleo previo fuera de la industria del servicio de banquetes, ninguna familia registrada más allá de una madre postrada en cama y una hermana menor de edad, sin antecedentes penales, sin alertas del gobierno, sin historia militar. Un verdadero fantasma de inteligencia jamás sería tan visible en el sistema. Un agente entrenado nunca trabajaría por propinas y el salario mínimo en un restaurante local. Y absolutamente nadie que hubiera sobrevivido al sangriento mundo de las operaciones encubiertas de la frontera sería lo suficientemente estúpido como para colocarse voluntariamente en el centro de una ejecución planeada por un cártel de la droga. Para el cuervo, ella era solo una mesera cansada, pobre y completamente irrelevante para el resultado de la noche. El mercenario consultó su reloj de pulsera por última vez. Eran las 11:47 de la noche. Faltaban exactamente 3 minutos para el cambio de turno del personal, el instante de máxima distracción que generaría el caos óptimo para iniciar el asalto. Se llevó la mano izquierda discretamente al oído, acomodando el dispositivo de comunicación interna, listo para dar la orden de abrir fuego a sus hombres repartidos por el lugar. Lo que el cuervo no sabía, lo que jamás habría podido calcular en sus planes de contingencia, era que los mejores fantasmas del mundo del espionaje se esconden siempre a plena vista de todos, que la desesperación económica absoluta construye el camuflaje más perfecto de la Tierra, y que, a veces, la persona más letal y peligrosa de toda la habitación es precisamente aquella a la que todos los demás han sido entrenados sistemáticamente para no mirar. Había hecho su cálculo final sobre el tablero, y al otro lado del lujoso comedor, Gloria vio perfectamente el momento exacto en que el mercenario tomó su decisión. Vio cómo la atención del cuervo pasaba de largo sobre ella, descartándola como una molestia menor,
y notó cómo el cuerpo del asesino se relajaba apenas 1 milímetro. Ella había construido toda su segunda vida, basándose precisamente en que la subestimaran de esa manera. El cuervo levantó sutilmente la mano derecha para hacer la señal definitiva a su equipo de asalto. Pero para cuando sus dedos terminaron de alzarse, la mano de Gloria ya estaba firmemente cerrada alrededor del mango metálico de la cafetera industrial de la barra. El resplandor carmesí de las luces de emergencia bañaba el salón destruido del Palacio Colonial, transformando la carnicería en una pintura dantesca. 4 cuerpos yacían inertes sobre el mármol cubierto de cristales y sangre. El cuervo estaba de rodillas, con el hombro derecho dislocado y su arma a 5 metros de distancia, mirando a Gloria con una mezcla de pánico y un respeto casi religioso. Las sirenas policiales comenzaron a aullarse a lo lejos, una advertencia de que el tiempo de la invisibilidad se había agotado. Gloria se dirigió con paso firme hacia la salida de servicio de la cocina, detrás de la nevera industrial. Su mochila lona la esperaba intacta, cargada con pasaportes falsos y dinero en efectivo. Sabía el ritmo del escape: 4 calles hasta la estación de metro subterráneo y desaparecer antes de que el primer cordón policial cerrara la zona. Ya había sido un fantasma 2 veces antes. Conocía el precio de la libertad. «Espera». La voz profunda de don Mateo Lanza detuvo su marcha justo en el umbral de la puerta metálica. Gloria se giró lentamente, manteniendo el arma apuntando al suelo, pero con el cuerpo angulado hacia la ruta de escape. El capo del Cártel del Norte se puso de pie entre las mesas destrozadas, sacudiéndose el polvo de su traje millonario. Sus ojos oscuros se clavaron en los de la mesera. Eran 2 depredadores reconociéndose en medio de las ruinas, 2 sobrevivientes que entendían el lenguaje de la violencia pura. «Me salvaste la vida», dijo don Mateo con una calma imperturbable. «Y yo jamás me quedo con una deuda pendiente. Sé lo que eres. He contratado a suficientes exmilitares para reconocer a una operadora de élite cuando desarma una emboscada con aceite hirviendo y nitrógeno líquido. No me importa quién te busca ni qué agencia borró tu nombre. Quédate. Si sabe lo que soy, sabe que no puedo», respondió Gloria, con la voz firme pero desgastada. «Los que me cazan no negocian, don Mateo, y no les importa cuánta sangre inocente corra con tal de silenciarme. Los que te cazan están a punto de enfrentarse al muro del Cártel del Norte», sentenció el capo, dando un paso al frente con las manos visibles, tratándola como a una igual. «Tengo jueces, gobernadores y contactos de inteligencia en 17 países. Dame 48 horas. Te daré recursos, protección absoluta para tu madre y un fondo de educación blindado para tu hermana Sofía. No te prometo una vida normal, pero te ofrezco un imperio para que dejes de correr sola». Gloria miró la correa de su mochila. La frontera con México estaba a un vuelo de distancia. El anonimato absoluto la esperaba en los barrios bajos de Ciudad de México, pero estar cansada de huir era un peso que ya no quería cargar. Miró los ojos del hombre más poderoso de la región y tomó su decisión. 48 horas. Don Mateo susurró. «Veamos si su palabra es tan sólida como su pólvora». El Palacio Colonial reabrió sus puertas un martes de julio. Las arañas de Murano brillaban con más fuerza. Las paredes habían sido pintadas de nuevo y los agujeros de bala en el mármol ahora eran solo un recuerdo cubierto por columnas de diseño. El gerente Ricardo había desaparecido del mapa, reemplazado por un hombre de confianza del cártel. Gloria seguía recorriendo el salón con su uniforme de mesera, pero ahora caminaba con los hombros erguidos y la mirada libre de la sombra de la miseria. Sus pasos ya no eran una condena por el pan de cada día, sino una elección. Los medicamentos de su madre llegaban cada mes sin falta a través de un benefactor anónimo, y Sofía asistía a una de las mejores escuelas privadas de la capital. Don Mateo Lanza llegaba cada jueves exacto a las 8 de la noche, a la mesa 7. Seguía ordenando el mismo vino tinto y manejando sus negocios en susurros, pero la dinámica del lugar había cambiado para siempre, de forma invisible para los demás clientes. Cuando el capo levantaba la mano, Gloria se acercaba a su propio ritmo. Cuando hablaban, se respondían como socios,
como iguales que compartían un secreto de sangre. En las mesas periféricas, 4 hombres seleccionados por la propia Gloria vigilaban discretamente el lugar, exmilitares leales que estaban allí, para asegurar que la mujer invisible nunca tuviera que volver a empuñar un arma por obligación. Don Mateo había cumplido. Los agentes que la buscaban sufrieron accidentes oportunos o recibieron traslados a países sin extradición. El peligro no había desaparecido, pero ahora Gloria estaba protegida por la ley del cártel. Don Mateo levantó su copa de vino en un brindis silencioso hacia ella desde la mesa 7. Gloria sonrió levemente y se dio la vuelta, caminando sin prisa entre las mesas lujosas. Ya no era una sombra que intentaba esconderse del mundo. Ahora usaba su invisibilidad como el arma más letal de su nuevo imperio. Si esta historia de redención, poder oculto y segundas oportunidades tocó tu fibra más profunda, te agradezco de corazón por quedarte hasta el final. Estos relatos épicos cobran vida gracias a ti. No olvides reventar ese botón de me gusta. Suscríbete a Leyendas del Cártel. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y déjanos un corazón en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia del submundo.